Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy feliz viernes de luna llena. Hoy venimos a hacer un homenaje y una tirada especial. Nos vamos a regalar una tirada especial por esta luna llena. Gracias por estar aquí. ¿Cuántas lunas llevamos ya? No lo sé, pero han sido muchas, son muchas las que llevamos acumuladas aquí compartidas, así que muchísimas gracias. Antes de empezar, por supuesto, haciendo honor a Selene, a la luna. Vamos a hacer este interactivo con una selenita blanca y con otra selenita naranja. Así que antes que nada, siéntela, quédate con una. Bueno, lo puedes elegir, no tienes por qué elegirlo ahora, pero ve sintiéndolo. Si te llega ya, genial. Si no, vamos a darte un poquito más de tiempo. Y al final, por supuesto, vas a tener minutas en la descripción del vídeo, como siempre. Vamos a empezar a hablar vamos a definir un poco qué trae esta luna, por qué es un poco más especial que todas las demás. Todas las lunas son maravillosas y especiales, quizás particularmente las lunas llenas. Esta luna, de alguna manera, es una luna como de cierre. Bueno, todas las lunas son de cierre y comienzo de ciclo, pero esta es la penúltima luna llena de este año, nos queda la de diciembre, así que yo creo que ya nos está preparando para reflexionar sobre lo que hemos conseguido, sobre lo que queremos soltar, sobre lo que queremos proyectar, lo que queremos manifestar. Hace poquito estábamos con el portal 1111 hablando de manifestación, así que yo creo que viene todo bastante unido. Así que de esa manera esta luna tiene esa connotación de cerrando ciclos, que ya en nada vamos a terminar el año, así que hay que irse preparando con mucha conciencia. Por otra parte, esta es la luna del castor. Nos conecta con la naturaleza de una forma más especial, más particular, quizás que otras lunas, y también con nuestros instintos propios, también de forma más especial que otras lunas, porque las lunas siempre tienen esa conexión con nuestras emociones, puramente emocionales la luna llena, así que, pero en este caso más porque la luna del castor es el momento de conectar con la tierra, con una energía tan femenina, con nuestra intuición y algo que vamos a ver luego, que es que la luna se produce en el signo de Tauro, signo de tierra, signo que tiene mucho que ver con la cosecha, con los logros, con la alimentación, con la nutrición, en cierta manera también con la maternidad, en cierta manera con el arcano, por ejemplo, de la emperatriz. Así que esa conexión está muy clara, muy viva. Por otra parte, la abundancia y la gratitud. Justamente la luna del castor representa el momento en el que nos retiramos a pasar el invierno o nos empezamos a preparar al menos para pasar el invierno y hacemos acopio de todo aquello que tenemos y de todo aquello que nos va a permitir pasar los meses más rigurosos del año, al menos aquí en nuestro hemisferio norte. Muy importante, por tanto, esa luna con la conexión de abundancia y de gratitud. Y por último, tener muy en cuenta que esta luna todavía más si cabe va a intensificar nuestras emociones. Es muy probable que nos sintamos más sensibles, más emocionales que nunca o que en ninguna otra luna, muy probablemente. Esto ya va a ir en función de personas y en función de cada proceso personal, obviamente, pero digamos que esas son un poco las premisas de las que partimos con esta preciosa luna llena. Así que vamos a empezar con el interactivo. Vamos a desarrollar la tirada. No te he querido contar de qué va la tirada, lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Y ahora sí que sí, ahora sí, no lo has sentido, por favor hazlo. Y si no, o incluso aunque lo hayas sentido, te invito a que te quedes aquí con nosotros a ver el interactivo y a ver las dos opciones, selenita blanca, selenita naranja. Comenzamos. Comenzamos con la serenita blanca, perdón, y vamos con esa tirada, vamos a ver qué te trae, qué te manifiesta, qué te representa o qué te quiere decir en este momento la Madre Luna para ti, si este ha sido tu sentir. Vamos con la primera carta que representa la energía con la que tú llegas a esta luna llena, los temas que en este momento pueden estar más candentes o los temas que en este momento puedan ser más importantes para ti de cara a tu desarrollo, a tu propósito de vida, a tu camino evolutivo o como tú lo sientas. De entrada,
vemos una energía un poco en conflicto. No sé si ya tiene que ver un poco también con esas emociones que decíamos que iban a estar o que van a estar un poco a flor de piel. Obviamente la energía de la luna no se manifiesta el mismo día, se empieza a manifestar un poquito antes y continúa hasta un poquito después, un día o dos después de que pase de fase, todavía esa energía está ahí. En todo caso, llegas a esta luna con un 5 de bastos, lo cual nos habla de energía de cierto conflicto. Probablemente ahí te están pidiendo que seas muy claro o muy clara hablando antes de lo que es la manifestación, lo que queremos soltar, lo que queremos atraer, etcétera. Que seas muy claro o muy clara porque probablemente tu energía de por sí esté un poco dispersa. A lo mejor eres tú quien tiene diferentes objetivos o eres tú quien tiene diferentes ideas, se te pide que te centres en algo, se te pide que te centres en algo y no necesariamente que renuncies a nada, pero sí diría yo que priorices, que seas consciente o que trates de ver qué es lo prioritario para ti. Como siempre decimos aquí, un día a la vez, pues aquí un poco es eso también, un proyecto a la vez. No tienes que renunciar a nada. Cuidado que esta carta tiene mucho que ver también con el ego, que nos juega esa mala pasada a veces. Nos confunde de tal manera, nos genera tal caos, tanta energía yendo y viniendo, tanta contrariedad y tantas cosas en las que pensar que al final no hacemos nada. Entonces, no es renunciar a nada, ni es engañarnos por el ego, dejarnos engañar por el ego de que las cosas no sean realizables. Lo son, pero por favor, ahora hay que priorizar. Esa es la energía de la que tú partes, esa es la energía con la que tú arrancas esta tirada. Y ahora, de hecho, efectivamente, esta segunda carta nos habla de qué ver dentro de ti o qué buscar dentro de ti. Nos habla de la introspección, nos habla de la búsqueda y de ver qué puedo yo encontrar dentro que encaje con este proceso que estamos comentando. Por ejemplo, en tu caso, aquí tienes el arcano de la muerte, fantástico, porque hablábamos antes también de que esta luna viene con cambios de proceso, con cambios de ciclo, inicio de ciclo, etcétera, y la muerte es justamente eso. Hay algo, además estamos en el signo de Escorpio ahora mismo, signo solar de Escorpio. Hay algo que tiene que cambiar y tú sabes lo que es, o tú puedes saber lo que es, fíjate que cómo casa el mensaje. Si tú esta energía de contrariedad, esta energía tan voluble que trae este 5 de bastos, la calmas, la sosiegas y te centras en ti, esos cambios o esos temas que cambiar los vas a ver claramente. También esta carta de la muerte, obviamente la muerte es una carta muy interna, muy personal, muy individual, muy de cada uno. Entonces ahí te puede estar diciendo también que que tú ya sabes lo que tienes que cambiar o que de alguna manera llevas un tiempo quizás incluso dándole la espalda a eso. Quizás has estado huyendo de esos cambios necesarios por lo que sea, por temor, por la famosísima zona de confort, por lo que sea. El caso es que puede que a nivel interno tuyo esos cambios ya lleven tiempo llamando tu atención y tú no los has escuchado o has elegido no escucharlos, bien por este ruido que tenías aquí o que tienes aquí, mucho ruido mental, o bien porque realmente no has estado conectado. Así que trata de ir hacia adentro, trata de trabajarte en esta luna, medita mucho, trabaja mucho, conecta mucho, de hecho, con esa energía que tiene la luna de llevarnos a nosotros. Recuerda que la luna justamente es lo interior, es lo interno, es nuestra energía interna, es nuestro lugar más íntimo y aquí dentro te están esperando grandes, grandes cambios, probablemente incluso de tu propia alma. Es probable que estés en un punto, de hecho, que para ti a nivel álmico sea trascendente, a nivel de tu camino evolutivo, de tu propósito de alma, no sé cómo tú entiendas esto, que ya son creencias y son formas de llamarlo. Vale, qué bonito. Esta carta de aquí te representa cuál es tu esperanza, qué conexión tienes con lo superior, con lo de arriba. Y fíjate, el carro. El carro te habla de avance. Obviamente tú quieres cambiar cosas para avanzar en todas las áreas de tu vida. Muchas veces el carro se interpreta más en clave de lo que tiene que ver con lo, digamos, práctico, el trabajo, los cambios de casa, los cambios de lugar, pero también, por supuesto, el carro es una transición, igual que la muerte, a nivel interno o a nivel personal. Sea como sea,
esta tercera carta para ti simboliza que tú tienes la vista puesta en ir hacia algo muy grande, hacia algo donde tú quieres ir, probablemente acompañado, porque el arcano 7, perdón, muchas veces es el arcano de Cáncer y muchas veces hace referencia a la familia, a lo que me es familiar, a lo que yo me quiero llevar, en definitiva, que quiero llevarme en esta nueva andadura, pero en todo caso, si por lo que sea no te resuena o sientes que has desconectado, que has perdido la conexión con esa esperanza, con esa divinidad, recuerda que lo que hemos hablado hasta ahora, ejerciendo ese trabajo interno, acallando este ruido mental, este rucu, mandando al ego, no sé, mándale a por pan o hacer algo que él se sienta útil, vas a ver esto, lo vas a ver claramente y vas a ver cómo, yo creo, efectivamente tú avanzas, ese carro se pone en marcha y te lleva lejos. Esta energía lunar para ti viene con mucha potencia de hacer cosas y además cosas muy trascendentes. Arcano 13 y Arcano 7, de momento, juntos, ya indica bastante, momentos bastante trascendentes y grandes logros en tu camino. Déjate llevar por esa esperanza y hablando, o sea, refiriéndonos a la esperanza como el anhelo de tu alma. Una esperanza muy sentida, muy íntegra, muy tuya, muy de tu alma. Insisto mucho en eso porque es el mensaje que me llega. Conexión muy con tu alma. Vale. Ok, los amantes, los enamorados, el arcano 6. Tus emociones. Aquí estamos hablando, aquí se están viendo lo que son tus emociones, sentimientos, aspecto relacional, en el aspecto o en el escenario, en el contexto sexoafectivo, pareja, amantes, como también emociones respecto a ti, a tu trabajo, a tus amigos, a tu familia. Vale. Indudablemente esto tiene mucho que ver para mí con lo que estamos dejando atrás. De momento a mí por lo menos ya me contarás, a mí la tirada me resuena súper coherente, porque el arcano 6 aquí de lo que te habla es de emociones de cambio, de estar tomando decisiones, incluso hablando de relaciones, puede que estés en un punto en el que te quieras significar respecto a alguien, puede que sea que estés entre dos caminos, porque también a esta carta se la llama los dos caminos o los caminos, la indecisión, en fin, el mensaje está por ahí, el arquetipo está por ahí, puede que estés a punto de significarte con respecto a alguien o que necesites, que desees significarte entre dos personas. Puede ser que tengas una duda amorosa entre dos personas o entre dos trabajos o entre dos caminos del tipo que sea. Ahora es el momento. ¿Cómo puedes clarificar este camino? Porque recuerda, al final los enamorados o los amantes o como querramos llamarlos, siempre va a hablar de tus decisiones. No habla de nada etéreo, nada que llega y se posa ahí como una mariposa, no, son tus decisiones. ¿Cómo puedes encaminar tus decisiones? ¿Qué es lo que tus emociones, tus sentimientos parece ser que están demandando en este momento? Tomar decisiones, encaminarte nuevas rutas, igual que el arcano 7, hacia donde sea y con quien sea. Ya eso es cosa tuya. Ahí no nos metemos. ¿Cómo lo puedes hacer? Volvemos al inicio, acallando el ruido mental, mirando mucho hacia adentro, conectando mucho con tu luna, con tu ser interno y clarificando basándote en esa esperanza y clarificándote cuáles son esos rumbos. Ahí tienes claramente esas decisiones tomadas, esas decisiones llevadas a efecto y esas decisiones, permíteme decírtelo, culminadas con éxito. Ahí te lo llevas. Vale. Bueno, tú estás que te sales, ¿eh? Esta última posición, porque ya hemos acabado, es una tiradita de 5 cartas. Justamente yo te decía, la luna está en el signo de Tauro. Te habla de eso, tu conexión con la energía de la Tierra. ¿Cómo puedo yo llevar a Tierra todo esto? Porque es importante. Conectar con esa energía de la Tierra, materializar todo esto que hemos hablado en la Tierra, materializarlo, significarlo y también, algo muy importante de Tauro, disfrutar de la vida, disfrutar de los placeres, de la sensualidad, de la belleza, del amor, porque Tauro también tiene mucho que ver con el amor, etc. Vale, arcano de la fuerza. Es curioso porque de las 5 cartas, 4 son arcanos mayores. Esto es muy significativo siempre en una tirada, cuando la mayoría de los arcanos son mayores, prevalecen arcanos mayores, significa que estás en un punto
crítico en el muy mejor sentido, en el mejor sentido posible de la expresión. Crítico en el sentido de crisis, crítico en el sentido de cambio. ¿Qué es la muerte? Un cambio, justo. Y es curioso que el único arcano menor que te haya parecido haya sido este 5 de bastos, que es ese ruido mental, que seguramente es ese juego malévolo, no, malévolo no, él hace su papel, lo digo de broma, ese juego del ego que intenta desviarte de todo esto. Recuerda que la misión del ego es que tú no tengas control de tu vida, que lo tenga él. Esto es muy importante, ¿vale? Entonces, ¿qué te dice la luna en Tauro concretamente? ¿Cómo podemos interpretar este momento de la fuerza? La fuerza es la pasión, la fuerza es el control también, o el autocontrol, el dominio de las pasiones, por ejemplo, hablando de disfrutar de los placeres de la vida, que disfrutes en un punto medio, que disfrutes sin excesos, pero tampoco sin falta, que tampoco te prives. Entonces, yo siento que aquí te está diciendo que es un buen momento este en el que estamos de luna llena para que tú conectes con esa energía de Tauro, con ese momento tierra, con ese momento de ver qué es lo que a ti te hace disfrutar. Me resuena un poco a la tirada que aparecía hace un par de días del diablo con el 6 de bastos, que tenía un poco un mensaje parecido, dejarnos llevar por nuestra pasión, pero también sabiendo controlarla. Aquí el mensaje para ti tiene un poco que ver con esto. Te están invitando a ser tú, te están invitando a recordar que lo que te mueve a ti, lo que te apasiona a ti, es tu derecho y es algo que solamente tú puedes vivir, nadie lo tiene que vivir por ti, pero también te está recordando la importancia del autocontrol, la importancia de una amiga nuestra que está por aquí, que se llama la templanza, la importancia de tener esa capacidad de también moderarnos. Pero la conexión hoy con la naturaleza, hoy, mañana, en estos momentos de luna llena, con la naturaleza, con el mundo rústico, el mundo natural también en cuanto al agua, al mar, ríos, todo eso, todo lo que tenga que ver con la esencia lunar, además que es muy de agua, súper importante. Porque siento que esta carta aquí de la fuerza te está diciendo que todo este propósito de vida que tú estás manifestando, que manifiesta para mi entender esta tirada tuya, acaba concretándose. Porque es que siento que lo estás demandando, siento que es algo que está en tu vida, que es necesario, que es correcto, que es justo y que además, me encanta poder decir esto, lo siento súper merecido. Bueno, ¿quién soy yo para decirte lo que te mereces o no? Cuidado con eso, me refiero que se ve el trabajo hecho y me encanta poder decirte eso. No sé si tú te lo reconoces, pero yo desde luego lo siento así. Apasionante esta tirada, ya me contarás, por supuesto, como siempre, si te ha resonado. Si no, te invito a que la reposes. Quizás ha sido mucha información en poco tiempo, pero bueno, puedes volver a verte el vídeo, puedes tomar notas como tú lo sientas. Y si no te ha resonado, como siempre, gracias por venir. Continuamos. Vámonos con esta selenita naranja. ¿Cuál es ese mensaje que tiene para ti esta selenita naranja? Comenzamos con la primera carta. ¿Cómo llegas aquí? Curioso, en la anterior posición también nuestra primera carta era un arcano menor de bastos, un 5, y aquí tenemos un 9. Vale. Esta primera carta representa la luna como tal, o representa cómo te enfrentas tú a la luna o cómo llegas tú a la luna. La energía de la luna para ti en este momento, las situaciones, temas, circunstancias que en este momento están muy vivos para ti, que tienes ahí, digamos, muy marcados. 9 de bastos. Desconfianza, recelo, agotamiento mental, cerca del agotamiento físico, yo te diría incluso cerca del colapso, en el sentido de que después del 9 de bastos llega el 10, que el 10 ya es como si no has trabajado el 9, tiene una descarga física, un colapso en el sentido de agotamiento, de ya tener que tomarte un descanso porque el cuerpo no te da mucho más de sí, e incluso la mente también, por supuesto. Así que atención a este 9 de bastos aquí, atención a ese mensaje que te da de aquí a este punto después de haber atravesado una etapa de muchísimas vicisitudes, de muchísimas responsabilidades, de muchísimas cosas muy buenas también, que cuidado que las emociones buenas también agotan, de muchas vivencias en definitiva, vivencias muy intensas que ahora te dejan en un punto un poco de desconfianza, perdón, ante lo que venga. ¿Qué va a pasar? Hay un cierto recelo. Aquí también podemos ver
en algunas personas circunstancias personales, emocionales, anímicas, con amigos, familia, pareja o incluso con trabajos también, por supuesto, con temas de trabajo en el que te has sentido no bien tratado, no bien tratada. Te has sentido, bueno, no sé si engañado es la palabra, decepcionado, desencantado, por ahí va. Entonces ahora llegas a un punto, o llegas a este punto, mejor dicho, en una tesitura de, uff, ¿y ahora qué? Como esto, esta persona, situación X, lo que sea, como esto me defraudó, entre comillas, ¿qué puedo esperar? O ya no sé si esperar, ya no sé si confiar. Siento que llegas en un momento, aparte de agotado o agotada, con mucha desconfianza. Esa es la energía de la que partes y vale. La segunda carta nos habla de ti por dentro, hablando de que la luna es nuestro cuerpo emocional, la luna es nuestro hogar físico, nuestro templo, y también es el templo, o sea, también es el hogar literal, la casa. Aquí en esta segunda posición vamos a ver qué te invitan a buscar dentro de ti o cómo se te invita a mirarte dentro. Cuatro de copas nos dice, ahora justamente es necesario eso, que te refugies, que te quedes en casa, en la medida de lo posible, claro, que mires muy dentro de ti, que busques tu hogar, que busques tu estabilidad, que busques tu seguridad, que busques, sobre todo, si tú en esta elección de selenita naranja, si tú eres un signo de agua o tienes algún ascendente o tienes algo en agua muy marcado. Si tienes algo en agua, que son las emociones regidas por la luna muy marcado, este mensaje tiene más significado para ti. Te invitan a que te refugies, a que te calmes, a que te mimes, a que te busques a ti, te invitan a que te quedes en lugares seguros, que te muevas en entornos seguros, que te muevas con personas seguras. Seguramente porque necesitas recomponer esta herida. ¿Cómo recompongo esta herida? ¿Cómo me recupero de este cansancio y de esta desconfianza de la que te hablaba? Pues estando a gusto, estando bien, haciéndome cosas ricas para comer, tratándome bien, mimándome mi interior, también mi exterior, por supuesto. Busca el momento, es una sugerencia que me llega. Busca el momento de mimarte, busca el momento de hacerte buena comida, busca el momento, incluso, ¿por qué no?, de irte a un fisio, a un masajista, a alguien que te haga algo rico en el cuerpo y que te haga, que te recomponga, porque aquí, ya te digo, sobre todo para evitar que este 9 de bastos dé lugar al 10. Vamos a intentar evitar a toda costa ese 10 de bastos. Si lo podemos evitar, pues ¿por qué no hacerlo, verdad? Así que recuerda, busca mucho dentro de ti la calma y también alrededor de ti, en espacios, en personas, en actividades. Vale. Carta número 3. En la carta número 3 vamos a ver qué te conecta con lo superior, con lo divino, cuál es tu conexión con la fe, con la esperanza, con las estrellas, con lo que es trascendente, con el pensamiento mágico incluso si quieres. 6 de oro. Realmente tú ahora en este momento de tu vida, tu esperanza, tu conexión divina es ser auxiliado o auxiliada. Necesitas y te mereces una ayuda en cualquier aspecto, sea personal, yo la siento sobre todo a nivel emocional. Necesitas mucho mimo emocional, necesitas mucho cuidado y mucho autocuidado. Recuerda que empieza por ti, 4 de copas. Pero también te están diciendo que busques esa ayuda y ese cuidado arriba. Arriba y fuera, es decir, permítete. Porque el 6 de oro justamente nos habla de la importancia de ser ayudados. Tú necesitas esa ayuda, tienes que pedir esa ayuda. Yo te decía hace un momento, si puedes y si así lo sientes, ve a que te hagan un masaje, ve a que te cuiden, hazlo, pide esa ayuda. Si la ayuda es de corte más material, también pídela, te va a llegar. Esta carta del 6 de oros puede tener mucho que ver con recuperar, hablando de lo divino, recuperar la confianza en que pedir ayuda no nos hace menos y pedir ayuda no nos hace menos merecedores, curiosamente, nos hace más merecedores de esa ayuda. No fallas, no eres menos importante a los ojos de Dios por pedir esa ayuda, todo lo contrario. Y sobre todo viniendo de aquí, viniendo de toda esta situación
del 9 de bastos que ya te he comentado, esta ayuda para ti es fundamental. Pídela. Tienes derecho, se te va a conceder, pero recuerda lo que decía, creo que era el maestro, pedid y se os dará. Hay que pedir, ¿vale? Bien, las emociones, nuestro amigo loco. En esta carta cuarta, o cuarta carta, vamos a ver cuáles son tus emociones, cómo te puede pasar por arriba esta luna, cómo están tus emociones en este momento, tus sentimientos y también tus relaciones, cómo se mueve tu campo relacional, tus relaciones más íntimas, tus relaciones de trabajo, de familia, con amistades, etcétera. El loco. Vale, aquí vemos una lectura muy positiva por una parte, que es como que tú estás dispuesto o dispuesta a abrirte a relaciones nuevas. Esto, viniendo de este 9 de bastos que yo te decía que es desconfianza, significa que en verdad tu ser interno, tu emoción, sigue siendo pura, sigue siendo la de un niño. Esto está en tu mente, esto está en tu corazón. Podemos verlo así. O sea, tu mente te genera desconfianza, tu mente te genera recelo frente a la gente, frente a los escenarios y demás. Y aquí tus emociones con el loco dicen, no, pero es que hay que seguir, hay que abrirse, hay que continuar, hay que conocer nuevas personas, tenemos que iniciar nuevos caminos. Recuerda que comentábamos al principio que esta luna, más que ninguna quizás, o más que otras al menos, está muy relacionada con los finales y los inicios, los finales e inicios de ciclos, y eso es lo que te piden tus emociones. Por otra parte, podemos ver una lectura no tan positiva en el sentido de que quizás ese loco te esté diciendo que no te quieres tomar muy en serio ninguna relación en este momento. Y está genial si tú quieres hacerlo así, si es tu sentir. Pero a veces el loco es muy evasivo. A veces el loco tiene una connotación y me resuena un poco por de donde venimos. Las tiradas siempre tienes que verlas como una secuencia. Y desde la óptica de la secuencia que yo tengo aquí, es probable que para algunas personas este loco suponga una fuga, un escapismo, un no me comprometo, no tengo en cuenta mis emociones, ni siquiera para conmigo mismo o conmigo misma, no me relaciono, no me ubico con nadie y así no corro riesgo, que es lo que temo, es el miedo que tengo aquí. El loco puede ser una especie de Houdini emocional, un escapista. Siempre esto de que estás con él y cuando te das cuenta ya se ha ido con su atillo, con su bastón o con su palo a seguir recorriendo el mundo. Que está muy bien si eso es lo que él siente, esa libertad de muy del aire, ¿no? De hoy estoy aquí, mañana no sé, y no tengo un compromiso. Está genial, pero calíbralo. Porfa, ¿sí? Calíbralo y mira a ver en qué plan te resuena. Si ese loco tiene algo de escapista, de no asumir responsabilidades emocionales, hay algo que trabajar ahí, ¿vale? Trabajamos esto para que esto sea más la lectura favorable, la lectura positiva que hemos visto en un primer momento. De entrada el loco, bueno, yo es que el loco ya sabes que estoy enamorado de él, entonces no puedo decir nada malo de él, pero hay que decirlo a veces. A veces es necesario también ver, como decimos aquí siempre, la sombra y la luz de las cartas. Vale, la quinta carta y última carta ya también, Tauro. Tauro es el signo que auspicia esta luna llena y aquí vemos cómo te conectas con Tauro, cómo conectarte, qué conexión, qué sensación tienes con Tauro o tiene Tauro contigo, qué te quiere decir y también cómo llevar todo esto que hemos visto a la tierra, cómo anclarlo a tierra. Te recordaba al principio que Tauro es ese signo de tierra relacionado mucho con las cosechas, con la abundancia, con la prosperidad, con la alimentación, con la nutrición, perdón, y con maternizarnos, con darnos de comer y alimentarnos de esa tierra. Y en tu caso, wow, el ermitaño, qué curioso esto. Vale, el ermitaño es el arcano de Virgo, que también es un signo de tierra, con lo cual puede ser que te estén diciendo que tu manera de llevar todo esto a tierra es conectar con esa energía ermitaña. La tranquilidad, una vez más, ese cuatro de copas y ermitaño son muy análogas o tienen muchas analogías. La tranquilidad, la calma, el sosiego, buscar tu sanación, buscar
momento que te comentaba también con el 4 de copas, de que te mimen, de que te mimes, también súper importante que empieces por ti, de que busques ese ir al doctor o ese ir al terapeuta, al fisioterapeuta, al masajista, yo qué sé, a un balneario, lo que tú quieras y como tú lo sientas. Pero es muy importante, porque eso te va a llevar a conectar con tu energía y te va a llevar a manifestar, a conectar a la tierra o a anclar en tierra todo esto que hemos hablado, que tiene que ver con la ayuda, una vez más, el ermitaño también tiene que ver con la ayuda. El ermitaño nos ayuda desde a esclarecernos mentalmente y emocionalmente, a saber cuál es nuestro camino y también nos ayuda a nivel de nuestra sanación física, emocional. El ermitaño está muy relacionado, como te digo, con Virgo, que es el signo de la salud, del servicio y de la iluminación en el sentido de el aprendizaje. Entonces, conectar o encajar, mejor dicho, sería la energía de Tauro con la energía del ermitaño, la energía de estar conectado a la tierra, pero también la energía de buscar el cuidado. Incluso hablando de estar conectado a la tierra, el ermitaño te puede hablar de los paseos por la tierra. El ermitaño es una de esas cartas que, aunque nos dé una sensación de lentitud, nunca está parado. El ermitaño no tiene esta sensación más agreste, si se me permite, que tiene el loco, es mucho más calmada, hombre, ¿dónde va a parar uno con otro? Pero también está siempre en movimiento, recorre su camino con el candil en la mano, aprendiendo a cada paso, dilucidando lo que quiere, dilucidando lo que es bueno para él, lo que no es bueno para él, y eso tiene mucho que ver con tu forma de llevar a tierra, conectar con la energía de tierra que te sugieren aquí. Pasea, muévete y pasea buscando ese confort, esa seguridad. Por ejemplo, yo te decía antes, quédate en lugares amorosos, lugares amables, busca tu espacio. Probablemente aquí, combinando esto con el ermitaño, te están diciendo que vayas a buscar esos lugares naturales, esos lugares de tierra, esos lugares conectados con la madre tierra, que siempre son como nuestro hogar realmente. Lugares tranquilos, lugares calmados, como bosques, praderas, playas, lagos, que son lugares externos, no estás en tu casa, pero casi como que lo estuvieras, ¿verdad? Así que ahí lo tienes. Bueno, me ha encantado esta tirada. Bueno, me han encantado las dos, la verdad han sido súper curiosas. Espero que la información también, como decía con el montón anterior, con la selenita, espero que la información haya sido de tu utilidad, que quizás ha sido mucha info ahí de golpe, pero bueno, pues así nos ha salido, así sentí hacerlo. Quería que esta tirada tuviera diferentes puntos de vista porque es una luna muy especial y yo creo que se merecía hacer un poco un encaje más especial también. Así que en todo caso... Si necesitas reposarlo, pues te lo vuelves a ver, toma notas, quizás en este fin de semana tengas un poquito más de tiempo para verlo. Y como siempre también, si no te ha resonado, gracias por venir. Me encantaría que me comentaras, que nos dijeras, que nos plantearas lo que te ha resonado, lo que no, lo que has sentido, lo que perspectiva que tú puedas darnos de cualquiera de las dos tiradas o dentro de las dos tiradas, qué matices le das tú a cada una de las cartas. Así que nos despedimos aquí. No sé si el fin de apareceremos por estos andurriales, pero por si acaso, por si no venimos, yo te deseo feliz vida, te deseo feliz luna, feliz fin de semana y hasta el lunes.